Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana. ¿Cómo se encuentra hoy? Montado en la patineta de la misericordia. De la misericordia, en ese amor del Señor, ¿verdad? Infinito. En esta mitad de semana nos encontramos ahí, en este oasis, en esta fuente. Inagotable. De misericordia. Y del calor que hace. Hoy estamos poetas. Hoy estamos poetas, ¿verdad? Bueno, Él mete el corazón de Jesús. Así seguro. Que el fuego de su amor nos invade. Y en ese amor que es inmenso por toda la humanidad. Así que un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. También los que se unen a nosotros a través de las redes sociales, el canal de YouTube, que también está entonces transmitiendo en vivo todo este programa, después de precisamente orar a la Divina Misericordia. Así que continuamos compartiendo con ustedes esta tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la vida en Cristo, sobre esta dignidad de la persona humana, pero esta primera sección tiene que ver con la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Y en el programa de ayer dábamos inicio al artículo número 8, que nos habla sobre el pecado. Y veíamos en un primer momento la misericordia y el pecado, y nos decía que el Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Bien, eso nos decía en este primer momento sobre la misericordia y el pecado. Luego veíamos en un segundo momento la definición del pecado, y nos decía que el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Así que para continuar vamos a poner esto bajo la presencia del Espíritu en esta oración de la etapa de la unidad que llevamos viviendo en nuestra diócesis. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Así que, Padre, seguimos dando pasitos, ¿verdad?, en este caminar, en esta primera parte de esta tercera parte del catecismo, en el artículo número 8 sobre el pecado. Esto es todo parte, sección, artículo, ¿verdad?, para seguir este caminar tan hermoso que estamos compartiendo con todos aquellos que nos sintonizan. Resumiendo un poquito lo que hablábamos ayer, decimos entonces que el pecado es una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Esa ley eterna que está fundamentada en el amor. Es una ofensa a Dios, se alza contra Dios en una desobediencia contraria a la obediencia de Cristo.
El pecado es un acto contrario a la razón, lesiona la naturaleza del ser humano y atenta contra la solidaridad humana. Vamos a ver ahora la diversidad de pecados. Es como un árbol, ¿no? Hay una diversidad. Y vamos al número 1852. La variedad de pecados es grande. La Escritura contiene varias listas. La carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, ira, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriaguez, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya los previne, que quien hace tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así pues nos presenta San Pablo en esta lista como unos puntos para hacer un examen de conciencia. Esto lo hemos explicado otras veces, no vamos a detenernos en ello, pero sí son lo que llamamos las obras de la carne, y las he enumerado. Poco a poco vamos descubriendo si nuestra vida se va por esta línea o por el contrario, en el combate de la fe se sostiene, se pelea con la fuerza del Espíritu Santo para actuar conforme a la voluntad de Dios. Se pueden distinguir los pecados según su objeto, como en todo acto humano o según las virtudes a las que se oponen, por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebrantan. Se los pueden agrupar también según que se refieran a Dios, al prójimo o a sí mismo. Se los pueden dividir en pecados espirituales y carnales, o también en pecados de pensamiento, palabra, acción u omisión. La raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad, según la enseñanza del Señor. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre. En el corazón reside también la caridad, principio de las obras buenas y puras, a la que hiere el pecado. Entonces, es el corazón, la intimidad de la persona, donde radica el mal, donde está la raíz. Por eso dice, o esa afirmación del catecismo, la raíz del pecado está en el corazón del hombre, que está fundado en el texto de San Mateo que acabamos de escuchar, capítulo 15, versos del 19 al 20. Estos pecados se pueden agrupar, según vemos en lista, ¿verdad? Unos se refieren a Dios, otros al prójimo, a sí mismo. Se puede dividir, sectorizar en pecados espirituales, en pecados carnales, en pecados de pensamiento, de palabra, acción u omisión. Lo importante es que uno quiera superarlos. Y para esto hay que conocerlo, hay que estudiarlo. No vamos a entrar en el detalle de cada uno, otras veces lo hemos hecho. Aquí bástenos recordarnos que hay diversidad de pecados y que ante Dios todos somos pecadores, y en la medida en que nosotros queremos caminar una vida cristiana, una vida según el Espíritu, tenemos que ir confrontando nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, incluso nuestras omisiones, con esta serie de claves que nos da el apóstol aquí o el mismo Jesús en el Evangelio. Por eso es que dice, ¿verdad? La raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad, según la enseñanza del Señor. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre. Esa es la impureza que se habla.
no solamente la del corporal, sino también la de la forma que yo pienso, la manera que yo hablo, la manera que yo me relacione. No, como dice un texto, ¿verdad? No es lo que entra a ese corazón del hombre lo que hace daño, sino lo que sale de él. A veces palabras tan sencillas como gracias, hermana. Ay. No he dicho nada ofensivo. No, pero lo dijo muy sarcásticamente. Ese gracias, hermana, ¿a qué se estará refiriendo? La otra persona, sin decir mucho, lo entendió todo. Porque es una palabra positiva, pero según el tono que yo utilice, puede inyectar un veneno mortal. O cuando uno insiste, ¡cómetelo! Me dan un pan, ¡cómetelo! Yo no se lo come, si se lo come se envenena porque le cae mal. Entonces hay actitudes, gestos. ¿De dónde nace? Del interior. No hay rectitud, no hay buena intención, hay maldad escondida que se refleja en una palabra, incluso en un gesto. Le tiran a uno las cosas, ¿verdad? Ese gesto despectivo. Sí. Un gesto que parece que... Como te trato como si fueras cualquier cosa. O sea, Eso es. no significas nada, no eres importante, no eres relevante. Oh, y la indiferencia, ni para allá voy a mirar. ¿Sabes? ¿Qué me importa a mí? Todo esto envuelve. Por eso, una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Una falta contra el amor verdadero para con Dios, pero también para con el prójimo. Avanzamos. La gravedad del pecado. El pecado entonces tiene su gradualidad y es lo que llamamos pecado mortal y pecado venial. 1854. Conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres la corrobora. El pecado mortal... Va a definir ahora qué es el pecado mortal. Y esta distinción, ¿verdad?, está basada, como dice anteriormente, en la experiencia misma de las personas, cómo lo percibimos. Entonces, pecado mortal, ¿qué es? Destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Así que el pecado mortal destruye la caridad, el amor en el corazón del ser humano por una infracción, por algo que rompe gravemente de esa ley de Dios. ¿Y qué hace? Aparta al hombre de Dios. Lo aparta. Si lo destruye, lo aparta, lo separa. Además, que es su fin último y su bienaventuranza. Por lo tanto, si mi fin último, mi bienaventuranza es estar con Dios, este acto que yo cometo, este pensamiento, esta obra, esta palabra que digo, me aparta, rompe ese puente de unidad. Prefiriendo un bien inferior. Prefiero algo inferior. En vez de preferir el sumo bien, me quedo con la baratija, ¿verdad? En vez de coger la perla preciosa, me quedo con el cascarón de la perla, con la concha. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. La debilita. El pecado venial debilita una acción. No llegó al desprecio total, pero sí a un gesto. Eso me va apartando. En vez de buscar qué fue lo que pasó y procurar, ¿verdad?, hacer como las arañas, tirar un hilo para unir, me separo corriendo. Continúa. El pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital, que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Por lo tanto, si el pecado mortal destruye, el pecado mortal ataca en nosotros el principio vital, que es la caridad, pues para poderla reconstruir necesita una nueva iniciativa de la misericordia. ¿De quién? De Dios. Una conversión del corazón. Y esto se realiza ordinariamente. O sea, cuando una persona se decide confesar es porque está dispuesto a ¿qué? A reconstruir ese tejido roto. Cuando la voluntad se dirige
a una cosa de suyo contraria a la caridad por la que estamos ordenados al fin último. Ven, la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad, es decir, al amor profundo de Dios, por la que estamos ordenados al fin último, que es llegar a Dios. El pecado, por su objeto mismo, tiene causa para ser mortal. Mortal es que mata, destruye, tiene causa. Sea contra el amor de Dios, como la blasfemia. Una maldición dicha contra Dios. ¿Qué pretendemos? Maldecir a Dios. No es simplemente un pensamiento que me sale así, es que eso demuestra una actitud. Maldito sea Dios, no es para decir maldito sea Dios, sino en qué momento lo digo, por qué lo digo, qué es lo que me lleva a mí a maldecir a Dios, qué cosas no acepto de Dios. Pues no acepto de Dios su voluntad, y quizás no lo digo con la lengua, pero lo estoy diciendo con mis actos. Prefiero alejarme de Dios con una acción que batallar, vencer en su nombre. El perjurio, jurar falsamente, o contra el amor del prójimo, como el homicidio, el adulterio. Matar a una persona, destruir su vida, o el homicidio. ¿Qué es el homicidio? Mato, destruyo. O el adulterio, que es una forma de matar, no físicamente, pero sí moralmente, el amor de esa persona a quien le juré fidelidad. En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, tales pecados son veniales. El pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero no es contrario al amor de Dios. Una burla, ¿verdad? Uno se burla, se ríe de una cosa, le ofende, pero no es para destruirlo, sino simplemente pues eso, para pasarla bien. Bueno, pasarla bien hasta qué punto, ¿verdad? Sí. Después dice, Dios mío, pero fue que lo que yo hice, pero mira cómo lo traté. Cuando uno presiona a una gente, le dice cosas. Y la cuestión de los pecados veniales es que si se siguen haciendo, puede llegar a ser un pecado mortal. Porque debilitan la voluntad. O sea, si yo inicio una burla contra una persona y esa burla la mantengo, me puede llevar a la agresión, darle un golpe, por ejemplo. O que aquella también persona tome otras decisiones en su vida. Incorrecta. Correcto. Y entonces, ¿cómo va a quedar eso en la conciencia de uno como persona, ¿no? Por eso volvemos a lo mismo, siempre la búsqueda del bien común, el bien de la persona. Por eso el bien común está fundado en aquello que decíamos al principio de todo esto, que es que yo respeto su dignidad. Yo no tengo por qué burlarme de una persona por su condición, porque sea hombre, porque sea mujer, porque tenga un pensamiento, tenga otro, porque tenga una religión o no tenga otra. O sea, eso no me da motivo a mí, porque tenga una incapacidad o discapacidad, porque le falte, no. Claro. Eso, si sigo, agrava, hasta el momento que me lleva a mí a realizar un acto del cual puedo lamentarme en el futuro. Para que un pecado sea mortal, se requiere 3 condiciones. Atención, 3 condiciones que hay que tener bien presentes. ¿Cuándo yo estoy seguro que he cometido un pecado mortal? Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave, que además es cometido en pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Materia grave, robo, por ejemplo, es una materia grave, que además lo hago con pleno conocimiento para hacer daño, y deliberado, lo voy a hacer, me decido a hacerlo. Si falta una de estas condiciones, no hay pecado grave. El problema es que hay mucha gente que por no educar su conciencia vive, como diríamos, al huipipío, ¿no? O como dicen los españoles, Ánchez Castilla. ¿A dónde va Raimundo? A dónde va todo el mundo. No. La materia grave es precisada por los 10 mandamientos según la respuesta de Jesús al joven rico. Materia grave se precisa, si se determina por los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos que son 10 palabras de vida que marcan una ruta. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes
testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. La gravedad de los pecados es mayor o menor. Un asesinato es más grave que un robo. Ahora imagínense que hay robo y asesinato. Sí, el móvil del asesinato ha sido un robo. O por accidente fui a robar y maté. Por eso en los juicios depende si fue asesinar a robar o fue robar. Hay que evaluar todo eso. La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño. Claro, tú le das un puño a tu papá, es mucho más grave que a un vecino en calidad, o a uno que pasa por allí. No, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona está más vinculada a ti, y por eso uno tiene que estar claro en lo que hace. No es lo mismo, por ejemplo, fornicar que adulterio, aunque se realicen los actos sexuales. ¿Por qué? Porque el adulterio comete solo el casado. La fornicación la comete el que no está casado. Entonces hay una gravedad porque usted le dio palabra de fidelidad a una persona. Y es el mismo acto, pero usted tiene un compromiso. No es lo mismo un acto realizado contra un consagrado, una persona consagrada a la iglesia, o que sea consagrado a la iglesia, que un laico, porque hay una gradualidad en el compromiso que tiene. No es lo mismo el pecado de un sacerdote que roba a un laico que roba, porque hay mayor conciencia, hay mayor responsabilidad, en el caso que estamos hablando, ¿verdad? En la gradualidad. Entonces hay que tener cuidado con esto. A mayor conciencia, a mayor compromiso, a mayor fidelidad, mayor exigencia. El pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Ven, plena conciencia, tengo que estar claro de lo que estoy haciendo. Y además, lo voy a hacer. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Sin matar, tengo que saber. Y por eso es que cuando nosotros hablamos de la pena de muerte, ha entrado en el catálogo de los pecados graves. ¿Por qué? Porque yo por encima de todo tengo que defender la vida, y el que una persona haya matado a otro no me autoriza a mí a eso. Por eso es que la iglesia se opone radicalmente a la pena de muerte, que ha sido una introducción dentro del catecismo que antes no estaba y ahora está. Sí, ahora está, tiene un apartado, ¿verdad? Es correcto. Sobre la pena de muerte. El pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Implica también un conocimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal. La ignorancia afectada en su endurecimiento del corazón no disminuye, sino aumenta el carácter voluntario del pecado. Volvemos otra vez a leer esa parte porque es importante. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal. Por ejemplo, un menor, un joven y un adulto. Puede que tenga 20 años, pero su mentalidad es de 7. Por poner un ejemplo. O un menor que puede que tenga 14 años, pero tenga una mentalidad de un adulto. Y por eso a veces decimos, lo van a juzgar. ¿Quién determina eso? La madurez. Para eso hay profesionales en las instituciones, ¿verdad? Que ayudan, porque a veces una persona puede tener X edad, pero no tiene X capacidad. Y por eso hay que tener cuidado a la hora de hacer juicios, y hay que esperar. Y por eso los juicios tienen un periodo de análisis, de reflexión, de tiempo, que bajen los humos, como dice uno, ¿verdad? La situación, el ambiente. Ignorancia afectada, endurecimiento del corazón. No es lo mismo uno que mata la primera vez a uno que ha matado 7 veces. No es la misma cosa. ¿Por qué? Porque hay un endurecimiento. No disminuyen, ¿verdad?, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. Quiero pecar. A veces uno oye expresiones. Sí, el primero que yo maté me impresionó. Me impresionó.
Yo he oído expresiones muy fuertes. A veces quizás esto pueda doler duro, ¿no? Sí, es como un gallo que le cortan el cuello, que brinca. Yo lo vi brincando. Después dice, pues, no maté, ya. Sí, ni fu ni fa. Terrible. Es terrible. Se ha perdido la sensibilidad, se ha perdido cómo recuperar esto. Por eso a veces uno ve en ciertos juicios o en ciertas expresiones, dependiendo, ¿verdad? Si están en shock, no hay expresión, está la persona tan golpeada que está afuera, y otros que están como si nada, tan tranquilos. Uno dice, ¿qué ha pasado aquí? Si eso pasa en el campo moral, en el campo de un discernimiento, pues más en el campo del pecado. Y por eso un confesor, aquel que celebra el sacramento, tiene que tener pues un equilibrio, una conciencia, una escucha atenta de la persona que viene a comentar, porque hay gente que viene muy abatida y hay que levantarla, y hay otros que no vienen como si nada. Entonces hay que decir, hermano, reacciona, ¿verdad? Y hay veces también, padre, que damos por hecho de que todo el mundo tiene un conocimiento en la fe, ¿verdad? Trayéndolo a este concepto, y a veces de una forma u otra utilizamos expresiones tan fuertes. Ay, pero ¿cómo que tú no sabes esto? Esto es un pecado mortal. Entonces empezamos a echar una carga en una persona que de repente no conoce, no tiene un conocimiento amplio sobre esta materia, pero cuando va a una catequesis, se va instruyendo, se va educando, se va formando, entonces va creando una conciencia. ¿Y eso es pecado? Y uno diga, ¿cómo que tú no sabes que eso es pecado? ¿Y cómo que tú no sabes? Y uno comerse las uvas en los supermercados es pecado. ¿Cómo que no es pecado? Está robando. Vas a pagar, está robando. Ay, pero es que hay mucho. ¿Cómo que hay mucho? Digo, es tan sencillo. Me llevo los lápices del trabajo. Me llevo las cosas. Tu mamá te mandó al colmado y no le entregaste el cambio. Mamá te dijo que te quedaras con él. Cositas sencillas. Damos por supuesto. Cuidado. Y por eso hay que ir formando. Tampoco hay que meter escrúpulos en otra. Claro. Porque tenemos gente que tiene los extremos, ¿no? No, dice que los extremos se atraen. No, con calma. Por eso es importante conocer la doctrina de la Iglesia, estudiarla, y cuando uno no sabe, preguntar. Y saber a quién preguntar. No se puede preguntar a cualquiera. La ignorancia involuntaria puede disminuir y aún excusar la imputabilidad de una falta grave, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Cuando esa bombillita se le prende a uno interiormente, es porque algo, esa bombillita es como cuando uno está guiando y le prende la luz amarilla. Ajá. Y uno empieza a ver esa y uno dice, avisa que está fallando algo, que la batería, el agua, el coolant, el freno, ¿qué indica esa? Pues hay que parquearse, detenerse para pensar. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones, pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos. ¿Ven? Impulsos, pasiones, pueden reducir el carácter voluntario y libre. Ni es voluntario ni es libre. Lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos. Uno tiene que tener cuidado, sobre todo en estos momentos en que la salud mental de nuestro pueblo está tan afectada. Esto lo vemos a raíz, si antes lo veíamos, ahora se ha agudizado más con lo de la pandemia, y a veces uno ve reacciones en las personas que tú dices, esto no es normal. Esta persona, algo le ha pasado que su respuesta, su acción no es normal. Este niño, este joven, este adulto, este anciano, algo ha pasado porque habitualmente no actúa, y ahí son lo que vienen los atenuantes, ¿verdad? El pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal. Le pongo un ejemplo, un pellizco. Dale un pellizco a una gente para que se despierte. Pero cuando hay gente sádica que coge ese pellizco y lo hace, y lo disfruta, y le torce a uno. Y tú lo ves en el rostro y a ti te está doliendo en el alma. Es terrible, y hay gente que es así.
Ese pellizco que puede ser físico, biológico, cuando se hace moralmente, es peor todavía. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre, sin retorno. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre la persona debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Vamos a leer este número otra vez porque es bien interesante y tiene, como dirían los españoles, mucha miga, mucho pan para comer. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Entonces, pecar es posible, como amar es posible en cualquier ser humano. Entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante. ¿Qué sucede? Porque hay una pérdida de la caridad, del amor profundo, de ese fuego de Dios, y priva de la gracia, de esa gracia que impulsa a llevar hacia el bien. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, a causa de la exclusión del reino. Causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. Por tanto, si no es rescatado, si no hay arrepentimiento y el perdón de Dios no es derramado, causa la exclusión, se separa. ¿Se separa de qué? Del reino de Cristo, que es un reino de amor. Y la muerte eterna del infierno. Lo lleva a la muerte eterna, es lo que llamamos el infierno. La gente a veces lo dice, pero esto parece un infierno porque no se siente amada, no se siente acogida, no se siente bien recibido. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre sin retorno. Tú puedes decidir, amas o pecas, te decides o no te decides, camino del bien o el camino del mal. Serás débil o vulnerable, pero la decisión está en tus manos. Sin embargo, aunque podamos... Ahora viene una frase muy interesante para nosotros, entre comillas, los buenos y los justos y los santos. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, estoy convencido de que eso es un pecado mortal. Y yo digo a la gente, eso es pecado. El juicio sobre las personas. Miren lo que dice. Debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Eso solo lo sabe Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ese se fue al infierno, como lo sabe usted. Usted Dios. Y si en el último momento se arrepintió. Hay un canto que dice ahí, una mirada de amor puede salvar al pecador. Si salvó a Pedro, ¿por qué no me va a salvar a mí? Si salvó al ladrón, ¿por qué no me va a salvar a mí? Pero a veces somos intransigentes. No, porque somos tan así que si no hacen lo que yo que me he levantado toda la vida cumpliendo la ley de Dios a rajatabla, pues el que no lo cumpla que se vaya al infierno. ¿Dónde está el amor? A veces somos muy duros, muy radicales. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego.
Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Ser santo no es otra cosa que regocijarse y ser feliz. De Facebook, el Look de la Fe, a las 7:30 de la noche, aprenderás el secreto de la santidad. Conoce tus raíces cristianas en la historia de la Iglesia, Fe y Esperanza, a las 9 de la noche. Y en Porque tú eres importante, a las 9:40, te invitamos a ser tú mismo. Católica Radio y Nueva Senda te invitan a que escuches el programa Una Mirada de Esperanza con el diácono Jorge Almodóvar Capielo, un programa donde podrás compartir tus emociones para recibir apoyo, fortaleciendo la esperanza. Una Mirada de Esperanza, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Facebook Live y por Católica Radio 88.9 y el 89.1 FM. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Te invitamos a que participes de la Santa Eucaristía, transmitida de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través de Católica Radio 88.9, 89.1 FM, Facebook Live y católicaradiopr.com, desde el oratorio Nuestra Señora de Guadalupe del Obispado en Ponce, Puerto Rico, presidida por el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina. Te esperamos. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el Evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet católicaradiopr.com. Para que comiences tu día, El Mañanero. El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en católicaradiopr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en el artículo 8 sobre el pecado y nos dice que el Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Por eso el ángel anuncia a José: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice: esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Y esto lo veíamos desde la misericordia y el pecado,
Luego estuvimos compartiendo sobre la definición del pecado y nos decía que el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Luego entonces veíamos la diversidad de los pecados y dice que la variedad de pecados es grande y que la Escritura contiene varias listas y veíamos, ¿verdad?, esas obras de la carne, ¿verdad?, como conocidas del pecado, y que nos los presentaba desde la carta de los Gálatas, las obras de la carne al fruto del Espíritu. Y ahora estamos compartiendo con ustedes la gravedad del pecado en dos dimensiones, el pecado mortal y el pecado venial. Y estábamos viendo el pecado mortal. Y ahora pasamos al pecado venial. Vamos a ver qué nos dice el número 1862. Se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Repetimos. Se comete un pecado venial. Se comete, acuérdate que para que se cometa tiene que haber conciencia plena. Cuando se observa. No. Cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral. Le pongo un ejemplo tonto, sencillo. El vestido. Cierto tipo de ropa que es apropiado para estar en tu hogar, cómodamente, estás en tu casa, no extraña, pero esa misma ropa la utilizas en la calle, sobre todo en lugares públicos muy especiales, y causa ¿qué? Extrañeza o escándalo. Y a veces una ropa que puede ser muy cómoda para tu hogar o para la playa, la usan para ir a la iglesia. Pues, ay, pero eso es pecado. Moralmente no es que estés, pero ¿qué estás provocando? ¿Qué tipo de reacción estás provocando en las personas? Pongo ese ejemplo sencillito, porque es más fácil, y no es que yo esté mirando a la gente que va con vestido o no vestido, pero para que ustedes tengan una idea más o menos de qué se trata en este sentido, ¿verdad? O cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Sí, no me di de cuenta. Ese no me di de cuenta. ¿Qué quiere decir? Que no hay conciencia plena. No estoy lo suficientemente maduro, se me pasó. Pues se previene la próxima vez. Ten cuidado, porque estás rayando en una conducta. Por ejemplo, corregir a una persona, pero si me excedo en el tono de voz, a veces, ¿verdad?, los papás o la mamá le dan una nalga al muchacho, pero se excede y lo deja marcado, pues la corrección es buena, pero tampoco es como para maltratarlo, ¿entiendes? Un bofetón, o sea, tocarle la cara a una persona, sobre todo en nuestra cultura. Estas comparaciones sencillas pueden ayudar a entender en dónde está la gravedad. Si después uno se arrepiente, ay, Dios mío, pero ¿qué es lo que yo he hecho? Sí. ¿Cómo se me ocurrió decir eso? Sí, porque a veces tú le pegas una cachetada a una persona y te pregunta, ¿pero por qué? ¿Porque me dio la gana o porque quise? No, pero ¿por qué me pegaste? Reacciono. Es la conciencia, es lo que hace Jesús cuando le pegan, ¿no? Él ha dicho que te dan un lado, pon el otro, pero ¿por qué me pegas? Concientiza, conciencita. El pecado venial debilita la caridad. Debilita la caridad, el amor. Entraña un afecto desordenado a bienes creados. Esto no es normal, es exagerado. Comer. Vuelvo a la comida, que es lo más. Impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral. ¿Por qué? Porque estoy pensando solo en mí, me he centrado en mi persona, me convierto en una persona egoísta. Merece penas temporales. Purificación. El pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. ¿Ve?
nos va debilitando poquito a poco, nos va quitando la fuerza. Es como usted está haciendo fresco, no se pone un abrigo, ¿qué va a pasar? Tu cuerpo se va debilitando, la temperatura cuando viene a ver con un catarro. No obstante, el pecado venial no nos hace contrarios a la voluntad y a la amistad divina. No rompe esa alianza con Dios. Es humanamente reparable con la gracia de Dios. No priva de la gracia santificante, de la amistad con Dios, de la caridad, ni por tanto de la bienaventuranza eterna. De esa comunión profunda con Dios. Y uno lo nota, ¿no? Cuando está como separado, cortado, como que no te sale, no actúas bien, hay algo como que te impide. Tú dices, ay, me falta algo. El hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Miradas, por ejemplo, cierto tipo de mirada, una mirada de indiferencia, una mirada de lasciva, una mirada de odio, una mirada de coraje, una mirada... La mirada que es una cosa sencillita, ¿no? Pero te genera, entonces, ¿cómo aprender o una palabra, reacción, idiota? Ahora que digo idiota, me acuerdo de algo que leí estos días, dice que Gandhi tenía un profesor que se burlaba de él y lo maltrataba. Entonces, la moraleja es, a ti no te hace daño lo que tú no quieras. Y Gandhi, desde muy joven, pues fue bien maltratado, ¿verdad? En sus estudios. Entonces tenía un profesor que se burlaba de él, humillaba. Y, por ejemplo, un día estaba comiendo y él buscaba la forma de acercarse al profesor. Y entonces vino y se sentó con la comida en la mesa. Cuando se sienta con la comida en la mesa, el profesor lo mira y le dice, un puerco y un pájaro no comen juntos. Dios, qué fuerte. Y Gandhi le dijo, pues yo, por eso que me voy yo volando rápidamente ahora. Para buen entendedor. Esa es la moraleja. Otro ejemplo. Está un día, se quiso vengar, como le digo esa frase, se quiso vengar. Y entonces, en el próximo examen, le corrigió excesivamente. Y entonces le puso arriba, en el papel, idiota. Y él se quedó mirando, le respondió, profesor, me firmó el examen, pero no me puso la nota. Geniales. Sí. Esa sabiduría que Dios da para que no te haga daño lo que tú no quieres. Pero es curioso, ¿no? No se quedaba, como decíamos, dado, sino que él tenía esa chispa para responder sin violencia, para que el otro se diera cuenta. Idiota, profesor, me firmó el examen, pero no me puso la nota. Pero me imagino que lo tenía que llevar a razonar, a pensar, pero no sé, como usted decía, no le gustaba quedarse dado y buscaba la manera de... No, pero fíjate cómo dice, me firmó el papel. Sí, en definitiva, ¿quién es el idiota? Usted. Pero no me puso la nota, me tenía que haber dado la calificación. Ajá. Sí, me firmó el papel, pero no me puso la nota. Y la otra igual, me voy volando. Esa agilidad mental de aquel que sabe vivir y disfrutar la vida. Pero estos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales, cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa. Muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión. Declararnos pecadores y apoyados en la misericordia de Dios, avanzar sin miedo por ese camino de amor y de esperanza. Culminamos, lo dejamos aquí, con Gandhi le dejamos el pensamiento. Con Gandhi. Así que tenga cuidado, aprenda a vivir con alegría y a no dejarse afectar de aquellas cosas que usted no quiere que le afecten. Le pedimos a San José. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista. Cómo se avanza sin pisotear. Cómo se colabora sin imponer. Cómo se ama sin reclamar. Dinos, José. Cómo se vive siendo número 2. Cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto.
Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere. sin esperar un homenaje. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes para todos y todas.